el nombre de mi Salvador, mi buen pastor, la luz que guía mi caminar. Conmigo todos, confiaré en su fidelidad en medio de la oscuridad. Permaneceré, yo no temeré. En medio de la batalla, yo me cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. La buena obra que empezó en mí será fiel en completarla. Su promesa cumplirá, de gloria en gloria lo hará. En medio de la batalla yo le cantaré. Mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el dolor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Aleluya. Conmigo. Nadie puede acallarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detienes, Dios siempre me sostienes. Su gozo me fortalece, mi Dios es más grande. Nadie puede acallarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detiene, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, mi Dios. Digo fuerte, pueblo. Nadie puede acallarme, nada puede apagarme. Siempre voy a adorarle, su amor nunca falla. Miedo no me detiene, Dios siempre me sostiene. Su gozo me fortalece, mi Dios es grande, grande. Mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro
Aleluya, gloria al Señor. Dele más fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Es hora de declarar su poder. Donde quiera que vayamos a anunciar su gloria y su magnificencia. Amén. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Como si Dios firmara cada sentencia después, ¿verdad? Y luego dice: y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Gracias le damos al Señor. Venimos con un corazón agradecido. Amén. He estado compartiendo las semanas pasadas un tema: el reino de los cielos. Siguiendo parte de esa idea o de esa línea, en este día estaré comenzando con un tema que le titulado son las palabras expresadas por el profeta y después confirmadas en el Nuevo Testamento. El justo por la fe vivirá. Diga conmigo: el justo por la fe vivirá. Y el capítulo 1 de Romanos, versículo 17, aparecerá en sus pantallas. Le estaremos dando lectura unánime, si le parece bien. Diga conmigo: porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque en el evangelio, déselo al Señor si lo siente en su espíritu. Conforme vamos caminando, vamos aprendiendo algunas cosas que entendíamos de una manera, y el paso del tiempo, la palabra de nuestro Dios, el Espíritu Santo, nos empieza a revelar algunas cosas y las interpretamos de una forma un poco más apegadas a las Escrituras, y confiamos que lleguemos el momento en que podamos interpretar lo que nuestro Dios quiere que cada uno de nosotros conozcamos. Una de las palabras que a mí me ha bendecido en los últimos tiempos mucho es la expresión justo, que viene de la justicia. Dice ahí claramente: porque en el evangelio la justicia. Yo antes, cuando escuchaba la palabra justo, yo la entendía de una manera que, bueno, una persona justa, se usa mucho decir es una persona justa, etcétera. Pero yo no entendía en sí la profundidad que existe en la expresión. Ya que, ¿por qué se le dice una persona justa? Porque actúa bien, porque se comporta bien, porque hace cosas buenas. Bueno, esa es la idea más general que existe en los pensamientos de la persona o del ser humano, y aún entre el pueblo cristiano. Pero la expresión justa literalmente viene de alguien que fue pasado por un juicio, y esa persona se le confrontó con toda la ley existente en el lugar o en la región, o por lo cual se le declara justo. Y resulta que la Biblia nos enseña que usted y yo hemos sido justificados por la gracia del Señor, ¿sí? Pero va más allá, no solamente de expresar la palabra y entenderla en un término humano, sino que significa que se nos lanzó con toda la ley del cielo, con toda la ley de Dios, con toda la constitución del reino. Y al momento que fuimos confrontados con ella, y usted puso su confianza en Jesús, el Hijo de Dios que dio su vida, usted y yo hemos sido justificados. Quiere decir que ya pasamos por la corte. Se nos lanzó con todo el juicio del cielo y nos encontramos justos delante de nuestro Dios por su infinita gracia. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Ya recuerde que cada vez que oiga la expresión justo, significa que pasó por un juicio, ¿sí? Pasó por un juicio y se le lanzó todo lo que estaba en contra de aquello que usted y yo hemos hecho en nuestras vidas. Si conocemos un poco la palabra de nuestro Dios, entendemos que la única forma de tomar, de poseer, de alcanzar algo de lo que Dios nos promete, lo tenemos que adquirir por medio de la fe. Cualquier cosa
sea la vida eterna o sea todas las promesas que Dios nos declara o nos revela en las Escrituras. Tiene que ser por fe. He estado compartiendo mensaje de que podamos entrar al reino de los cielos, tomar lo que ya Dios tiene preparado para nosotros. Bueno, para lograrlo tenemos que hacerlo por fe. Ahora, la fe bíblica no está fundada en emociones como a veces los humanos lo entendemos o a veces podemos creerlo. Es una emoción, aunque los cristianos sabemos que no es emoción, pero en las prácticas parece como si lo fuese en muchas personas. La fe a la cual se refiere nuestro Dios es que la persona tiene que aceptar la responsabilidad, aceptar el mensaje. La Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no simplemente hecho de oír la palabra de Dios, no solamente de oír esa palabra, sino de aceptar a Jesucristo para que la persona sea parte de este regalo tan poderoso que es de los más importantes dados de parte de nuestro Dios. Se necesita recibir a Cristo, aceptar a Cristo como Señor. Como Señor. Hay una expresión entre el cristianismo muy usada que se menciona: yo recibí a Cristo como mi Salvador, y suena muy hermoso y es verdad si la persona ha aceptado a Cristo como Señor. Pero una persona puede aceptar a Cristo como Salvador 1,000,000 de veces y no ser salvo. Porque lo que Dios espera de sus hijos es que lo reciban, lo acepten como Señor. Significa que Él es el que da las órdenes y usted y yo somos los que las aceptamos y las obedecemos. ¿Cuánto le damos gloria? De eso depende. En el momento en que la persona recibe a Cristo como Señor, entonces Dios, por su infinita misericordia, nos da la salvación o nos redime del que era más fuerte que nosotros, ¿sí? En el Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 46 encontramos una expresión que nuestro Señor Jesucristo le dice a ciertos creyentes de aquel tiempo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Denle lectura conmigo, si aparece en las pantallas. Jesús está hablando: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Las enseñanzas de nuestros tiempos, el caminar del tiempo, van cambiando en algunas escuelas bíblicas y pues, por consecuencia cambian en las iglesias, en las congregaciones. Y hemos visto, aquellos que ya tenemos tiempo en el Evangelio, cómo ha ido principalmente en nuestra región, en nuestros países desarrollados, los países más desarrollados. Conocemos los que estamos acá y lo que escuchamos de otros países, cómo va cambiando el mensaje. El mensaje de tomar la cruz, el mensaje de santidad, el mensaje de serle fiel a nuestro Dios, es un mensaje que como expresiones nos agradan, pero como acciones es un poco difícil. De tal manera que muchos miembros en congregaciones donde se predican estos mensajes como base, como fundamento, muchos miembros deciden mejor buscar lugares donde se identifiquen más con los sistemas o con el mundo, no en una forma de expresión, sino de acción. Personas buscan lugares donde no tengan compromiso, donde no se les diga que tienen responsabilidades en su vida como creyentes y en su vida como cristianos y como miembros de una congregación. Lo importante es ser parte de una comunidad según la forma de pensar de estas gentes, y así creer que se está bien. De tal manera que cuando uno los confronta y platica uno con ellos, los mira que todos lo están haciendo de tal manera que parece que todo está bien. Pero la situación es muy crítica, más de lo que nosotros como creyentes nos imaginamos, iglesia. El Señor Jesús nos dice, los apóstoles lo repiten constantemente, que en los últimos tiempos serían difíciles. La gente sería amadora de sí mismo, de sus prácticas, de sus acciones, y que hablan de la piedad de Dios, pero solamente con los labios, pero están muy lejos de practicarla. Déjeme decirle que la situación sí se encuentra un poco crítica.
Yo he escuchado, el año pasado vienen y me informan, para que tenga una idea hasta dónde ha llegado el cristianismo en nuestra región. No lo uso para criticar, aunque pues creo que sería apropiado hacerlo, sino para que usted y yo tengamos conocimiento de lo que sucede en el ambiente. Resulta de que el año pasado me encontraba yo con unos hermanos, y uno de los hermanos me enseña un video de lo que está aconteciendo en una de las congregaciones, y resulta que ellos hacen una fiesta, y en esa fiesta deciden que los padres tengan cierta, ¿cómo puedo decir? Cierto compañerismo con las hijas, y le llaman, no sé cómo, que una fiesta donde los padres y las hijas quieren pasar un tiempo de refrigerio, y lo hacen en el santuario de su propia iglesia. Y se trata que traen un grupo de música del mundo, o con música del mundo, para empezar a bailar con la hija, el padre con la hija, para celebrar el día de esa noche que van a tener amistad, o para poder convivir entre padres y hijos, en este caso hijas. ¿Se puede usted imaginar solamente el santuario que se declara como casa de Dios, lugar santo del Señor, y que nosotros aquí en la Iglesia de Cristo Viene trajéramos un grupo del mundo a tocarnos música para que los padres bailasen con las hijas? ¿Así será posible, pastor? Eso es lo que se practica ya en estos tiempos en algunos lugares. Y ahí se encuentran personas que me quedé pensando un día, algunas personas que andaban ahí, andaban en eso. Yo les enseñé por décadas el evangelio, ¿y de qué aprovechó? Tal parece que de muy poco. Otras personas en otros lugares, como lo digo, en los tiempos de las fiestas de otoño y en las fiestas de primavera, que en lugar de darle la gloria a nuestro Dios por el tiempo de las primicias, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los mismos ministros de las congregaciones se visten con ropa o con atuendos de conejo para celebrar los huevecillos que se pongan por ahí escondidos entre los arbustos, o qué sé yo, para darle honra y gloria a una coneja que pone huevos. Estas son las prácticas usuarias entre iglesias, que son muy atractivas para poder traer al pueblo o a la comunidad de la región a unos lugares donde se tienen celebraciones muy similares a las que el mundo practica. Y déjeme decirle, y yo sé que algunos de ustedes posiblemente se sientan incómodos, pero es de dar ira estas prácticas entre el pueblo según cristiano. El Señor nos llamó para salir de en medio de ellos y ser santos, dice el Señor, iglesia. Dice ser santo porque yo soy santo. Amén. ¿Sabe cómo Cristo se refirió a estas personas que venían a hacer tropiezo a muchos creyentes que en realidad habían iniciado bien, como en la iglesia de Gálatas, que el mismo Pablo les dice: ¿qué pasó con ustedes, Gálatas? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Habiendo comenzado bien por el Espíritu, ¿van a terminar por la carne? Me temo que todo lo que haya hecho con ustedes haya sido en vano, les está diciendo el apóstol Pablo. Tenemos que tener cuidado. Aquí el asunto y la meta de toda persona que reciba a Cristo como su Señor y Salvador es llegar al cielo. Y todo cristiano que reciba a Cristo como el Señor toma ciertas responsabilidades, ciertos compromisos con el Señor. Deja de ser un agente independiente para convertirse en un siervo del Altísimo. Simple como eso. Tenemos que conocer que lo que el Señor nos enseña en su palabra no es para que usted y yo escuchemos palabras bonitas. Y hablando de la fe, pues ese es el inicio del tema. Quiero mencionarles que de todos los hombres que la Biblia revela o nos enseña, Pablo, el apóstol Pablo, dígame conmigo, el apóstol Pablo es el hombre que habla más de la fe que todos los escritores de la Biblia.
presento a nuestro Señor Jesucristo. Aunque Cristo sí no usaba mucho la expresión como la usaba tanto Pablo, todo lo que habla Cristo lo habla en fe. Es más, Cristo no solamente habla de fe, Cristo es la fe. Es el autor. Todo lo que las palabras que salían de Cristo son fe. Sin embargo, el apóstol Pablo, que es el que nos revela el Antiguo Testamento en sus cartas, fue el escritor de más del Medio Testamento. De las 27 cartas, Pablo escribió 14 o las inspiró, ayudados por sus ayudantes que escribían a veces. Pero es el Espíritu Santo le dio 14 de las nuevas cartas o de los libros que se encuentran en el Nuevo Testamento, de los 27. Y en todos ellos hablaba de la fe. Las palabras del apóstol Pablo las podemos escribir. El mensaje del apóstol Pablo, los 4 primeros principales, era hablar de Jesucristo. El segundo era hablar de fe. El tercero es hablar de gracia. Y el cuarto era hablar de evangelismo. Esto era la base, el fundamento de Pablo en todas sus enseñanzas. ¿Quién era Pablo? ¿Quién fue Pablo? Pablo, la Biblia lo describe que aparte de ser un hombre y ahora como apóstol y predicador, y el hombre que habló más de fe que ningún otro de los apóstoles, era una persona que de todos los apóstoles mencionados, que son como 23, no solamente 12, Pablo fue el más sobresaliente de todos ellos, que venía de una cuna económicamente hablando y académicamente superior al resto de los apóstoles. O sea que Pablo estaba por encima. Nacido en Tarso, en una de las provincias donde vivía la gente más de abolengo de aquellos tiempos en el Imperio Romano. Pablo, hijo de ricos, enseñado en toda la ley bíblica a los pies de Gamaliel, el mejor maestro que se registra en la historia bíblica. Pablo, aparte de ser una persona que venía de un nivel de cultura o de un nivel económico muy alto, académicamente se le considera por los historiadores como uno de los filósofos más grandes que ha existido en la tierra. Aún algunos dicen que Pablo estaba por encima de los filósofos griegos Sócrates, Aristóteles y Platón. Este era Pablo. Cuando se enfrentaba con los atenienses, donde estaba la cuna del conocimiento de esos tiempos, Pablo los dejaba con la boca abierta, como hablamos humanamente. Tanto que algunos de los filósofos que no se reunían en cuestiones religiosas y que siempre querían escuchar una cosa nueva, cuando llegan a escuchar a Pablo se quedan sorprendidos y no le entendían absolutamente nada, y más cuando les habló de la resurrección de Jesucristo. Se sorprendieron, lo llamaron: ven a hablarnos, porque hemos escuchado cosas extrañas que hablas de una tal resurrección. Y usted conoce en el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando empieza Pablo a narrar la historia bíblica. Es algo extraordinario. Ese escrito del capítulo 17 del libro de los Hechos se encuentra hasta este momento en una de las placas, en una de las catedrales en Atenas, en Grecia. Los pueblos la decidieron poner allí, la tomaron, la escribieron, la plasmaron en granito, y está esa inscripción del apóstol Pablo que reveló en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Pero Pablo, después de describir su condición, de cuál era su posición, la encontramos nosotros en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Dice así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Irreprensible. Qué valor, qué osadía de este hombre, de decir que conforme a la ley era irreprensible. No tenía de qué ser acusado conforme a la ley.
Pero en el versículo 8 dice: mas todas estas cosas, después de dar una explicación qué es lo que era Pablo, dice al final de cuentas en el versículo 8: mas todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nuestro Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 21, hablando a cierto pueblo creyente de su tiempo, en el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Déselo al Señor. Dice así, verso 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras se deben tomar muy a pecho en el corazón de toda persona, todo creyente. Estos hombres le hacen una pregunta a Jesús ya en el día final. Les hacen esta pregunta: Señor, pero ¿cómo es que nos vas a lanzar para allá, al lago de fuego? Mira todo lo que hicimos. Dice: profetizamos en tu nombre. Pero decían allá en el Antiguo Testamento: dicen que yo los envié, yo nunca los había enviado. Hablaban de propia inspiración de sus propios corazones. Pablo lo menciona de esta manera: el pueblo allá afuera blasfema mi nombre por culpa de ustedes, diciendo que hablan en mi nombre. Estas gente le dijeron: pero Señor, profetizamos. Hablaban sus labios con tanta ligereza, y todo lo que sentían en su corazón, en su alma, todo lo declaraban que provenía de Dios. Esto le va. ¿De qué está necesitado? Estoy necesitado de un carro nuevo. El Señor te va a dar un carro nuevo. No lo estoy diciendo yo. Y son estas clases de informaciones que se están enseñando a los pueblos, seduciendo las almas, incautas las almas que no tienen un conocimiento profundo de la Biblia. Hace unos tiempos atrás, ya varias décadas, se levantó una enseñanza que proviene allá del sur del continente, allá del sur de América, de Brasil, llamada para de sufrir. No sé cuántos han escuchado esa expresión, para de sufrir. La expresión es muy bonita, es muy atractiva. Para de sufrir. En el mundo no hay ser humano que pise esta tierra y ya ha vivido unos cuantos años que no sufra. Podemos decir unos más que otros, pero todo ser humano sufre. El Señor Jesús lo dice claramente: en el mundo tendréis dificultades, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánto le damos gloria? Amén. Y resulta que esta gente, pues con sus palabrerío, atraen a las almas. Y personas que salieron de iglesias que tenían buenos fundamentos bíblicos terminan yendo a esos lugares porque escuchan esta expresión muy atractiva: para de sufrir. La única forma, cuando una persona está pasando por un problema, sea una necesidad o sea una enfermedad, la única forma de parar de sufrir es que por medio de la fe se abrace de Jesús y Jesús lo saque de esa condición o de esa situación en la cual se encuentra. Cuando la persona está abrazada de Cristo, déselo fuerte al Señor, puede pasar por la tormenta más terrible que azote a un creyente, a una persona, pero si está Jesucristo a su lado, la va a pasar. Va a llegar al otro lado y va a cantar el cántico de victoria, como dice ahí uno de los cantos. ¿Por qué? Porque Jesús va con esa persona. Posiblemente esté pasando por la prueba más difícil, el fuego más difícil
Pero si Jesús está con él o con ella y ellos tienen confianza en Jesús, el Señor los va a sacar al otro lado. Aunque por la noche venga el llanto, al amanecer habrá gozo en el creyente. ¿Cuánto le damos gloria? Pero muchas de las iglesias de nuestros tiempos modernos no solamente tomaron la frase, sino que las prácticas. En sus nombres, en sus títulos, llevan otros nombres. No llevan para de sufrir, llevan otros, pero sus prácticas son muy similares. Ven a la iglesia y vas a ser feliz, te va a ir bien, pero no hay necesidad de que tengas compromisos. Aunque no se lo dicen, pero con sus prácticas lo hacen. Déjeme decirle, iglesia de Jesucristo, tu meta principal es llegar al cielo. Llegues y has tenido una vida abundante y feliz en la tierra, gloria a Dios. O has tenido dificultades y has pasado por tribulaciones, la gloria se le tiene que dar a Dios. Amén. Porque Él sabe lo que está haciendo. ¿Cómo podemos nosotros pasar por pruebas y por dificultades si nosotros entendemos que nuestro Señor, a quien le damos honra y gloria, está sentado en su trono? Si tú sabes que Jesucristo está sentado en su trono, el enemigo puede lanzar contra ti el infierno, pero tú debes de estar confiados. Mi Señor sigue reinando sobre toda su creación. ¿Cuánto le damos gloria? ¿Qué es fe? Se ha explicado, se ha dicho de mil y una forma por hombres conocedores de las Escrituras, y cada quien podemos decir una cosa en un momento o en otro. Todos van con la misma línea. Literalmente, fe es tomar aquello que Dios te está enseñando. Fe es poder ver aquello que humanamente no se puede ver con los ojos del físico, sino con los ojos de la fe, con los ojos del mundo espiritual. Fe es lograr tomar posesión de aquello que Dios nos está revelando. Habacuc nos lo dice de una forma muy interesante. Sé que algunos ya lo conocen, lo he explicado, lo he hablado por mucho tiempo, pero hoy en este día lo vamos a leer así como está escrito en este libro de Habacuc, pequeño libro de este profeta, capítulo 2, versículo 1. Dice así: sobre mi guarda estaré, o sea, como centinela estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y la fortaleza, ¿a qué se estaba refiriendo este hombre? ¿Qué es la fortaleza? Los fundamentos, aquello que está sólido, que está firme. ¿Qué es lo que es sólido y firme en la tierra? La palabra del Dios Altísimo, las promesas del Eterno. Sobre su palabra estaré yo vigilante, puesto de pie. Me voy a parar en la palabra de mi Dios, en lo que es fundamental y lo que no pasa de tiempo, lo que no se desvanece ni desaparece. La palabra de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pueden pasar los cielos, puede pasar la tierra, mi palabra nunca pasará. Amén. Y dice algo muy interesante: y velaré para ver lo que se me dirá. Diga usted: y velaré para ver lo que se me dirá. Velaré, estaré de centinela para ver qué es lo que se me va a decir. Aquí es donde nosotros tenemos grandes dificultades, para ver lo que se me va a decir. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes en esta mañana, claro que no tengo, pero lo voy a decir como ejemplo. Tengo un caballo blanco que corre 45 millas por hora. ¿Qué es lo que usted tenía que hacer al momento que yo lo estoy hablando? Usted tenía que ver el caballo. ¿Cómo será ese caballo blanco? De este tamaño, de esta forma, se para de esta forma y lo ve corriendo a esta velocidad. Entonces usted está mirando lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Ese es el asunto de fe.
Cuando Dios nos está hablando en su palabra, Dios quiere que usted vea lo que nos está diciendo. No solamente, por eso es que mucho creyente se pone a leer la Biblia y pues se le dificulta. Algunos he escuchado por ahí que la usan para irse a dormir. Ven una película de terror que no hubieran de ver y luego ya están con toda clase de nervios y no pueden dormir. No, la Biblia es el mensaje divino del Creador, y la palabra de Dios la debe de leer la persona tratando de ver lo que Dios está diciendo. Cuando le dice a usted que Él es su pastor, usted debe de estar mirando, debe de tratar de mirar lo que Dios les está revelando. Jehová es mi pastor. ¿Cuántos conocen un pastorcito de ovejas acá? ¿Cuántos han visto alguno por ahí? Aunque sea en las películas, bueno, como unas 2 o 3 personas. Tiene que visualizar, tiene que tratar de conectarse con lo que Dios está diciendo. Cuando usted empieza a hacer eso, la palabra de Dios toma vida. Yo recuerdo cuando me convertí, le compramos a mis pequeñitos, a Cindy y al Junior, estaban chiquitos, y les compramos una Biblia con puras fotografías. Y todo lo que la Biblia enseñaba, esta porción bíblica, los hombres que las habían hecho, las personas que las habían hecho, la hicieron, tenían fotografía. Estaba Adán, estaba en el jardín, estaban los frutos, estaba la serpiente, y eran puras fotografías. Bueno, no es la forma de transformar la Biblia en fotografías, sino que la Biblia no solamente es tratar de ver lo que Dios nos está diciendo, sino que las fotografías de este versículo que usted esté leyendo, hoy lo mira de una manera y mañana lo mira de otra manera. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios es viva, está en una constante transformación para la necesidad presente tuya o mía, según el que la esté leyendo. ¿Cuánto le damos gloria? Fe. Dice, sigue diciendo el versículo: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá. Yo quiero ver lo que Dios me está diciendo. No solamente que me emocione. Hay personas, yo tengo este sueño, Dios me va a dar estas cosas. Una ocasión me acerca ¿sabe qué, pastor? Sí, yo tuve esta visión, o tuve este sueño, o este sentimiento, o este anhelo, que el vecino acaba de comprar una troca del año y me la va a dar a mí. Y ya fue y le dijo que cuándo se la entrega. Pues estaba pensando, ya hacerlo pronto. Eso no es fe. Eso no es fe. Fe es algo que Dios te revela, que Dios te dice, que Dios te enseña. ¿Estás enfermo? El único que nos puede sanar es nuestro Dios, pero es su palabra. Yo tengo este problema, yo tengo esta necesidad. Me voy y me busco pasajes que me prometa Dios algo, donde el Señor me diga: yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Y cuando encuentro ese versículo, no solamente leo el versículo, leo la preparación a ese versículo, leo el resto del versículo, el resto del contenido alrededor de ese versículo, a ver qué me está diciendo el Señor. Yo necesito ver que Dios me revele, porque cuando Dios te lo revela, entonces lo puedes tomar. De otra manera hay muchas cosas a nuestro alrededor y queremos tomarlas de un mundo invisible que no miramos. No podemos. ¿Cuántas cosas habrá en este mundo invisible aquí? Imagínense, todo lo ha creado nuestro Dios, de manera que si el Señor nos abre los ojos, podremos ver esas cosas. La única forma de tomarlos es que las veamos. Eso es fe, ver lo que Dios nos está diciendo. Amar y abrazar la palabra de nuestro Dios, que es el tesoro más glorioso que existe en toda la creación. Con ella misma nos hizo, nos formó del polvo de la tierra, su palabra. Así que este no es un libro solamente de muchos escritos, de muchos autores. No. Esta es la palabra reveladora de nuestro Dios. Es el plan, es el contenido, más bien es el diagrama, o es el plan o el plano que Dios nos dejó para que usted y yo nos conduzcamos por medio de él. Sigue diciendo, ponga atención.
Dice, ¿y qué haré? ¿Y qué he de responder? Ponga atención a esta versión. ¿Qué he de responder? Dios me va a hablar, Dios me va a decir algo en su palabra. Dios le está diciendo algo hoy en este día a algunos de ustedes. Y ahora dice, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? ¿O qué va a responder? ¿O no, perdón, ahí lo estoy cruzando. Y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Responder conforme a lo que yo estoy. ¿Con qué estaba quejando Habacuc? ¿Con quién se estaba quejando? Con Dios. Con Dios. Señor, te he servido he predicado tu palabra ya por casi 40 años y en la iglesia nadie me quiere. No estoy hablando de mí, Señor, te he servido en tu casa, he dado mis ofrendas, he dado mis diezmos, estoy los domingos ahí honrando y llego temprano a la casa, a tu casa. Usted sabe que trillo mucho esa palabra, ¿verdad? En una ocasión escuché a una persona hablar de un predicador por allá de Honduras, creo. Dice que se dedicó a hablar del Salmo 100 y cada domingo hablaba del Salmo 100. Y entonces pasaron las semanas, los meses, ya casi había cruzado un año y seguía hablando del Salmo 100. Y entonces le dice uno de los miembros: pastor, pues ¿a cuándo va a dejar de hablarnos del Salmo 100? Y le contesta, dice: hasta que lo empieces a practicar, hasta que lo empieces a creer. Bueno, total que ya no le decían ahí va el pastor, vamos a ir, el pastor, ¿cómo le podré poner para que no vaya a pegarle a alguien aquí? Genovevo. Una vez dije esa expresión y había un hermano que se llamaba Genovevo. Genovevo dice, ahí no le decían así, ahí va el pastor, el Salmo 100. ¿Sí? La persona tiene que creer que lo que Dios le está revelando es con el fin de que usted y yo crezcamos, maduremos, logremos tomar con la fe. Si usted le dice al Señor: Señor, he sido fiel en esto, te soy fiel en mis diezmos, te soy fiel en mis ofrendas, estoy allí el domingo en la mañana tempranito para escuchar lo que tienes que hablar a mi corazón, pero aquí estoy con este problema físico. ¿Usted cree que Dios quiere sanarlo? ¿O sanarle? Oigo muy pocos amenes. Claro que Dios quiere sanarlo. Recuerda aquella persona que estaba que estaba enferma o tenía un problema con uno de sus hijos más bien, y le dice: Señor, si quieres puedes sanarme. En una ocasión, en otro que sanara a su hijo. Jesús le responde: ¿crees que puedo? Sí. Escúcheme, Dios quiere que todos y cada uno de nosotros seamos sanos. Dios quiere que seamos prósperos. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tengamos una vida abundante. Pero sí vamos a tener necesidades, vamos a tener dificultades, vamos a enfermar. Pablo dice en una ocasión: ¿quién enferma y yo no enfermo? Aún Pablo, el gigante de la fe. ¿Sí? Todos tenemos esas dificultades, pero Dios puede sanarlos. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr salirnos de nuestra forma de actuar o de pensar: esto va a ser imposible que yo sea sano. Pues sí, para la ciencia humana quizás lo sea imposible, pero no para nuestro Dios. Debemos de buscar en su palabra dónde dice el Señor que me puede sanar. Lo he escuchado, pastor, lo he hablado, lo he declarado. Pues no quites el dedo del renglón, no lo quites. Medita. Aunque, ¿sabes qué? Si necesitas dormir algún momento, busca esa escritura donde dice, el Señor dice que Él envió su palabra, nos sanó de nuestro mal, nos libró de nuestra ruina. Pues yo voy a buscarlo y voy a darle vueltas y le voy a dar vueltas y le digo: Señor, esta es tu palabra, Señor. Esta palabra no puede volver a ti vacía. Tú aquí lo dices. Si lo repites constantemente, va a decir: lo voy a repetir un mes, lo voy a repetir. Repítelo hasta que el Señor te sane o te lleve al cielo. Tenemos que creer que esa palabra se puede cumplir en nuestras vidas. Amén. Vea, la fe es el poder superior más grande que Dios ha puesto en el corazón de los seres humanos. En el libro de Judas, el Señor nos recomienda algo. Capítulo 1, versículo 3.
Se nos dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, que peleéis, que combatáis, que luchéis. Dice ardientemente. Ardientemente, la palabra ardientemente puede ser fanáticamente, que luchéis en una forma fanática, violentamente, apasionadamente por la fe que ha sido dada una vez, o que por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que luchemos por la fe, luchemos, que nadie nos la robe, que nadie nos la quite. Sí, porque el enemigo, si logra mellar tu fe, si logra engañarte, déjame decirte que serás presa fácil para el enemigo. Te puede mover con mucha facilidad. Cualquier viento de doctrina que venga te sacude. Un árbol que ha tirado sus raíces profundas, difícil es que un viento huracanado lo sacuda o lo desraigue de ahí de la base, del fundamento, que lo arranque, vamos. Sí, estaba ahí una ocasión, me sorprendió mucho. Fue ¿quién se recuerdan? Estuvieron acá en el huracán Ike. Fue en el año 2008. ¿Alguien se acuerda? Nosotros acabamos de comprar nuestra casa con la familia, y es la casa, el terreno era grande, pues eran todos mis hijos, todos ahí aportamos y eso para comprar la casa, terreno 10 acres. Tenía árboles por todos lados, árboles bien grandes, encinos. Nosotros reconocemos, o al menos de donde yo vengo, el encino es uno de los árboles más frondosos, el más macizo de los árboles que existen por nuestra región, que nadie los sacude donde están plantados. Y viene este huracán. Algunos de los aquí hermanos me ayudaron a remover los árboles. Se tumbó como unos 40 árboles gigantescos del altor de este edificio. Encinos, robles, encinos rojos, de otros nombres. Y los movió y los sacudió y los lanzó para el suelo. Entonces, cuando andaba yo mirando los encinos, dice yo: ¿cómo es que este huracán haya movido estos árboles? Nosotros la pasamos allí en medio del huracán y no estaba tan fuerte las cosas. Estaba feo, pero no. Ahí andábamos afuera con Ash y otros sacando videos mientras estaba pasando el huracán. No lo aconsejo, ya después ya no lo volví a hacer. Ya me encierro en un huracán, nos vamos de vacaciones. Y entonces miré esos árboles y me les quedaba viendo, y las raíces de esos árboles eran increíbles. Solamente tenían un bulto de tierra, pero sus ramas, sus raíces más bien estaban por encimita. ¿Por qué? Le decía: Señor, yo le preguntaba al Señor: ¿por qué estos árboles se fueron para abajo tan fácil? ¿Cuál es la razón? Y yo como que sentía que el Señor hablaba a mi corazón: ponle atención a las raíces. Y miré las raíces, muy cortas, muy pequeñas, un bulto de raíces pequeñas, aquel árbol tan gigantesco, y las raíces estaban como de aquí, muy pequeñas. Y luego entonces, pues su raíz. Ahora la pregunta que yo le hacía al Señor: ¿por qué esas raíces no pasaron hacia adentro? ¿Por qué no se profundizaron? Yo platicando con el Señor, como usted también lo hace, y sentía que el Señor me respondía o me daba entendimiento para comprender esas cosas. Es que el agua en esta región donde estábamos, ahí en esa casa, el agua está muy por encima. La razón que un árbol no tira sus raíces profundas es porque el agua está muy cerca. No hay para qué luchar tanto. Allá en mi tierra donde yo vengo son tierras montañosas, donde el árbol tiene que tirar sus raíces lo más profundo posible para encontrar el agua. Y entonces, ¿qué es lo que sacaba de la enseñanza? Que lo que acontece cuando el cristiano vive cómodamente no se enraiza. Cuando las cosas todas van tranquilas, cuando no hay compromisos, no hay responsabilidades, no se enraizan en la palabra de Dios, no están bien fundados en la palabra de Dios. Viene cualquier viento y los sacude. ¿Sí? Y eso es lo que acontece con la mayoría de los cristianos. No es el asunto de empezar la carrera de la fe, el asunto es de terminar la carrera de la fe. Vamos a ver muchísimas personas que pasaron por estuvieron con nosotros, aceptaron a Cristo, sirvieron a Cristo por años y después no van a llegar al cielo. Aquí el asunto no se trata de cuántas cosas construimos, cuántas cosas hicimos en la tierra, sino qué tan firme fuimos en nuestra fe para llegar allá arriba. Al final de cuentas, lo importante es llegar allá arriba. Amén. Proverbios
capítulo, ya se me está terminando el tiempo. Proverbios capítulo 18 versículo 21. Ponga atención a lo que el Señor ha hecho. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ame comerá de sus frutos. Repita conmigo, déle lectura a este versículo. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ame comerá de sus frutos. Y el que la ame comerá de sus frutos. La muerte y la vida. ¿Tengo necesidad? Si tengo una necesidad, yo digo, a mí no me interesa, no voy a... Tengo necesidad, no voy a negar la realidad de las cosas, pero mi Dios no tiene ninguna necesidad. Mi papá es rico, mi papá tiene todas las cosas, y cuando Él lo mira apropiado me las va a dar. No voy a tener que llorar aquí, llorar y llorar toda la vida. Voy a declarar con mis labios la vida. Viene la vida a mí, viene el bien a mí. Estoy enfermo, el Señor me sana. El Señor es mi sanador. Pero ¿cuándo te va a sanar? Como le decían a David algunas personas, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está sentado en su trono, iglesia. Nuestro Dios está en su trono, y en el momento que menos lo esperamos va a hacernos bien. Nos va a hacer bien, nos va a sanar, nos va a bendecir, nos va a prosperar, si permanecemos en la fe y estamos fundados en su palabra. Amén. Pero no podemos andar buscando la comodidad solamente. No vinimos aquí a la iglesia a pasar 2 horas, que a veces hasta algunas personas se quieren ir hasta más temprano antes de que termine el servicio. No, cuando vengamos a su casa vinimos a adorarle, vinimos a exaltarle, vinimos a darle la gloria, vinimos a darle lo mejor de nosotros, vinimos a honrarlo. Y cuando usted y yo honramos al Señor, Él nos honra a nosotros. Yo honro a los que me honran y me encuentran los que temprano me buscan, dice. La muerte y la vida. Tienes dificultades, síguelo repitiendo. Dile, Señor, interviene a mi favor, échame la mano. El profeta Habacuc dice, voy a escuchar lo que me va a decir con lo que tiene con respecto a la queja. Yo he venido a quejarme con él. Hay unas personas que dicen, no te quejes con Dios. Si no te quejas con Dios, ¿con quién te vas a quejar? Pero no en forma de crítica, en forma de papá. Yo cuando me venía y me pegaba una gripita, estaba chico, y mi mamá me quería mandar allá para el cerro a cuidar del ganado, y le decía a mi mamá, yo estoy bien enfermo, mamá. Y yo ya conocía a mi mamá cómo iba a actuar. Sabía que lo primero que venía con el dorso de su mano me lo ponía en la frente para ver si estaba caliente. Antes de decirle a mi mamá que estaba enfermo en la mañana, una mañana lluviosa allá afuera, fría, y tenía que ir allá a trabajar con el ganado, a la edad de 7, 8, 9 años, yo me enfermaba nomás de pensar. Y empezaba yo, me ponía la cobija sobre mí y empezaba a soplar así, pero tratar de sacarlo calientito de mí para que aquí me arropare. Y entonces le decía, mamá, venga, tóqueme, que estoy ardiendo de fiebre. Y en el momento que llegaba mi mamá, a ver, mi hijo, quita la cobija. Quitaba la cobija, me tocaba a mi mamá por el calor que estaba yo produciendo con mi propia boca. Y mi hijo, sí está calientito, ¿qué quieres que te haga? Un tecito, mamá. Y luego que me daba el tecito, ¿quiere algo más, mi hijo? Un caldito de pollo. Y aparte de todas las cosas buenas que me daba mi mamá, no tenía que ir a trabajar. Era lo más hermoso del asunto. Cuando usted está necesitado, está enfermo, pues ¿con quién va a ir? Pues puede venir con el pastor, puede venir con el hermano. Está bien que vaya con el doctor, perfecto, Dios los pone allí. Pero también no deje de ir con nuestro Señor. Primero nuestro Señor, después nuestro Señor, al final nuestro Señor. Porque el único que nos puede sanar literalmente de todo problema es nuestro Señor. ¿Amén? Estamos iniciando estos temas de la fe. Confío en el Señor que vamos a aprender algunas palabras en el proceso, y vamos a hablar de ello porque es la fe. Dice Hebreos 11:6, y con esto termino: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que crea que le hay, que crea que Dios existe, que Dios está sentado en su trono. ¿Qué si el Señor te dijera hoy en este día? Hoy en este día te sano, hoy en este día te liberta. Puedes creerlo, te puedes ver sano, te puedes ver sano. Te voy a invitar que te pongas de pie.
Cierra tus ojos unos momentos. Conoces tanta palabra de Dios y te felicito por ello. Te felicito. Pero hoy en este día, cualquiera que sea la necesidad que estás pasando, el Señor es el único que nos puede sacar adelante de situaciones difíciles que el ser humano no puede echarnos la mano. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Piensa si tienes alguna necesidad. Si no tienes ni una, dale gracias a nuestro Dios. Que nunca jamás vengan esas cosas a tu vida. Hoy en este día, como acostumbramos a hacerlo, te invito a que salgas del lugar donde te encuentras y pases a este altar o a un lugar y que le des gracias a nuestro Dios. Que forme una actitud, una práctica en tu vida a cuando estés leyendo la Escritura, que no busques lo que dice, sino que lo veas, que puedas ver lo que te está diciendo. El Señor nos dice constantemente al inicio del libro de Apocalipsis: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Literalmente en las Escrituras se nos enseña: ve lo que te estoy hablando, ve lo que te estoy revelando, velo. Te puedes ver sano. Tienes la capacidad, el anhelo, la pasión, el deseo de verte sano. Tienes ese anhelo, ese deseo de verte prosperado en la vida, de ser útil a la obra. Cuando salgas de este lugar, mi más grande deseo es que salgas teniendo este conocimiento que estuviste presente en presencia de nuestro Dios, juntamente con tus hermanos y tus hermanas. Que podamos decir allá afuera: hoy tuve el gran honor de estar en la casa de mi Dios. Hoy tuve el gran honor de cantar en la casa de mi Dios. Hoy recibí una palabra de fe. La fe no es una emoción solamente, es un hecho. Es hacer lo que no puedes hacer. Es creer en aquello que tú humanamente no puedes ver. Levantando tus manos, adorando a nuestro Dios.